Hola, buen día, mi nombre es Cassandra y hoy les voy a hablar del tema del metabolismo y la nutrición basada en el libro de Tórtora. Para empezar, en el subtema de reacciones metabólicas vamos a tener el catabolismo y el anabolismo. Aquí en el catabolismo estas son las reacciones químicas que van a degradar las moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples. Estas son exergónicas, o sea que van a producir más energía de la que van a consumir. En el anabolismo, estas serán las reacciones químicas que combinan moléculas simples y monómeros. Estos ayudarán a formar los componentes tanto estructurales como funcionales del cuerpo, y estas son endergónicas, o sea que consumen más energía de la que producen, por ejemplo, el ayuno. Aquí en el acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP, podemos observar que el acoplamiento entre las reacciones que liberan energía y las que consumen energía se logran a través del ATP. Aquí una explicación de la imagen es que cuando las moléculas complejas y los polímeros se degradan, como lo que es el catabolismo en la parte izquierda, podemos observar que parte de la energía se transformará para formar ATP y el resto se va a disipar como calor. Por otro lado, cuando las moléculas simples y los monómeros se combinan para formar moléculas complejas, como es el anabolismo en la parte derecha, podemos observar que la ATP va a proporcionar energía para la síntesis y otra vez la parte de la energía se liberará como calor. En la transferencia de energía vamos a poder observar las reacciones de óxido y reducción. Aquí la oxidación se va a conocer como un átomo o una molécula que va a perder sus electrones. Esto hará que su energía potencial disminuya. Aquí, como en la mayor parte de las reacciones biológicas, habrá una pérdida de hidrógeno y a esta se le va a llamar reacciones de deshidrogenación. Un ejemplo es la conversión del ácido láctico a un ácido pirúvico. En la reducción, esta va a ser opuesta a la oxidación, ya que aquí hay un agregado de electrones a una molécula, lo que va a provocar un aumento en la energía potencial. Como ejemplo, es la conversión del ácido pirúvico en ácido láctico. En la parte donde hablamos sobre el metabolismo de los carbohidratos, es importante definir el destino de la glucosa, ya que aquí su utilización va a depender más bien de los requerimientos celulares de los que depende el destino de la glucosa. Este puede acabar ya sea en la producción de ATP, en la síntesis de aminoácidos, la síntesis de glucógeno o la síntesis de triglicéridos. En el ingreso de la glucosa, aquí vamos a tener que antes de que las células puedan utilizar la glucosa, esta debe atravesar la membrana plasmática y entrar al citosol. También la absorción de la glucosa será por medio del tubo digestivo y los túbulos renales. Otra cosa importante mencionar es que el ingreso de la glucosa a las células será gracias por las moléculas GLUT. Estas moléculas GLUT son moléculas transportadoras que introducen la glucosa a las células. Después, en el catabolismo de la glucosa, aquí entran 4 tipos de reacciones, las cuales son conocidas como glucólisis: formación de coenzima A, reacciones de ciclo de Krebs y las reacciones de cadena de transporte de electrones. Para empezar, la glucólisis. Aquí las reacciones químicas presentan un desdoblamiento de una molécula de 6 carbonos de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. También el resultado de la glucosis es el originamiento de 4 moléculas de ATP. En la glucólisis se va a constituir de 10 reacciones. Aquí en la primera mitad se va a invertir, que es lo que se había mencionado anteriormente. Después, en el destino del ácido pirúvico, este va a depender completamente de la disponibilidad del oxígeno que haya. En caso de que haya escasez de este, el ácido pirúvico se va a reducir en vía anaerobia. Por otro lado, cuando el oxígeno es abundante, las células se convierten en ácido pirúvico en acetilcoenzima A. Esto es en condiciones aeróbicas. Por otro lado, en la formación de la acetilcoenzima A, aquí podemos observar que la coenzima A va a derivar del ácido patonteico, que es una vitamina B. Entre la glucólisis y lo que es el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se va a preparar para entrar en el ciclo. Entonces, aquí la enzima del piruvato deshidrogenasa va a estar solamente en la matriz mitocondrial. Esta va a transformar el ácido pirúvico en un fragmento de 2 carbonos.
Este va a ser llamado o conocido mejor como grupo acetilo, donde este grupo se va a unir a la coenzima A y van a formar una molécula denominada como acetilcoenzima A. Aquí en las reacciones del ciclo de Krebs tenemos que esta se va a producir en la matriz mitocondrial y va a producir reacciones de oxidorreducción. A estas va a haber una descarboxilización que va a liberar al CO2. Las coenzimas reducidas van a ser las NAD y las FAD. Estas van a ser el producto más importante del ciclo de Krebs porque contienen la energía almacenada en forma original en la glucosa y luego en el ácido pirúvico. Es importante mencionar también que por cada acetilcoenzima A que entre el ciclo de Krebs se van a formar de ahí 3 NAD reducidos, 3 hidrógenos y un FAD reducido. Como se mencionaba, aquí podemos ver lo que es el destino del ácido pirúvico. La formación de la acetilcoenzima A explicada anteriormente, así como el ciclo de Krebs. Aquí en la cadena del transporte de electrones, esta va a estar constituida por transportadores de electrones. Estos son proteínas integrales y cuando los electrones atraviesan la cadena habrá una serie de reacciones exorgónicas que liberarán cantidades pequeñas de energía que es utilizada para formar ATP. También, como este mecanismo de la generación del ATP acopla reacciones químicas y bombea iones hidrógeno, este se va a denominar como quimiosmosis, la cual actúa de la siguiente forma. Aquí el NAD va a pasar a través de la cadena y este se va a utilizar para bombear hidrógeno desde la raíz y esta raíz va a ser mejor conocida como la raíz mitocondrial. Ya cuando bombee este hidrógeno va a pasar al espacio existente entre las membranas mitocondriales. Aquí, después de una concentración elevada de hidrógeno, se va a acumular entre las membranas y cuando los iones hidrógeno se vuelvan a ingresar, será a través de un tipo especial de canal de iones, como lo podemos observar aquí. Este va a estar en la membrana interna y va a sintetizar el ATP. En el anabolismo de la glucosa, además de catabolizarse para generar ATP, también participa en otras reacciones, como lo que es el almacenamiento de lípidos para mejorar el conocido como la gluconogénesis. También la liberación de la glucosa, que esta es mejor conocida como la gluconeogenosis, y la formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos. Es importante mencionar que la gluconeogénesis lo principal es que va a convertir la glucosa en glucógeno y va a ser estimulada por la insulina. Después, la gluconeogénosis, esta va a degradar el glucógeno en glucosa y va a estar estimulada por el glucagón y la adrenalina. La más conocida o que mayormente se puede llegar a usar es la gluconeogénesis, ya que cuando el hígado tiene poco glucógeno es porque va a ser un momento de comer. De lo contrario, en no poder ingerir ningún alimento, el cuerpo va a comenzar a catabolizar triglicéridos y algunas proteínas. También aquí esta va a tener una conversión de moléculas no hidrocarbonadas, como son los aminoácidos, el ácido láctico y el glicerol. Todo esto en la glucosa. También alrededor del 60% de estos aminoácidos del cuerpo pueden usarse en la gluconeogénesis. Después, en el metabolismo de los lípidos, aquí es importante mencionar que hay diferentes conceptos que son importantes, los cuales voy a explicar a continuación. Siento que es importante mencionar también el transporte de los lípidos por las lipoproteínas. Aquí, para poder ser transportados en la sangre, lo primero que debe pasar es que debe aumentar su
conductibilidad para que puedan entrar más fácilmente. Por otro lado, las fuentes en la importancia del colesterol sanguíneo nos dice que el colesterol va a tener dos orígenes, uno por los alimentos o por la síntesis de hepatocitos. También, a medida que va aumentando el colesterol, va a haber un mayor riesgo de aumentar una enfermedad coronaria, ya sea hipertensión, sufrir algún infarto. También uno de los tratamientos para reducir estos niveles de colesterol será el ejercicio, la dieta y algunos fármacos. El destino de los lípidos, va a poder también oxidarse para producir ATP. Aquí se almacenan en el tejido adiposo o en el hígado. Estos también van a tener función estructural o para sintetizar otras sustancias. El almacenamiento de triglicéridos va a constituir el 98% de las reservas energéticas del cuerpo. Se van a almacenar más fácilmente en el glucógeno, en parte porque los triglicéridos son hidrófobos y no ejercen presión. Los triglicéridos del tejido adiposo van a estar en continua degradación y resíntesis. El catabolismo de los lípidos, hablando sobre la lipólisis, hace un proceso por el cual el cuerpo quema la grasa ingerida o acumulada para poder generar energía. Esta movilización de lípidos se da gracias a hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y el glucagón, que convierten los triglicéridos en ácidos grasos y el glicerol. La lipólisis se da por adipotarea que tiene un lugar en el organismo y va a tener necesidad de una actividad física o algún ayuno, y esta no será en condiciones de encontrarla directamente en la alimentación. Por otro lado, en la lipogénesis, va a ser el proceso que implica la síntesis de ácidos grasos o triglicéridos, que es controlada y regulada por varios factores de la carrocería. El proceso es estimulado por una dieta arriba en hidratos de carbono y varias hormonas en la carrocería, tal como la insulina. En el metabolismo de las proteínas es importante definir lo que es una proteína como tal. La proteína es un conjunto de aminoácidos. Al ser un conjunto de aminoácidos se denominan como péptidos y un conjunto de péptidos forma una proteína. Aquí el destino de las proteínas es el proceso que implica la síntesis de ácidos grasos o de triglicéridos. Estos, después de la digestión, los aminoácidos se van a resamblar para poder formar proteínas. Muchas de estas proteínas van a funcionar como enzimas, otras van a intervenir en el transporte o anticuerpos o factores de coagulación, hormonas e incluso elementos contráctiles de las fibras musculares. En el catabolismo de las proteínas, aquí el catabolismo va a ser estimulado por el cortisol suprarrenal. Las proteínas de la célula se encuentran desgastadas, se desangran como aminoácidos. También algunas de ellas se transforman en otros aminoácidos, y es importante remarcar que normalmente los aminoácidos siempre se van a reciclar. El anabolismo de las proteínas va a ser principalmente la formación de uniones polipeptídicas entre aminoácidos para producir nuevas proteínas. Aquí las principales estructuras celulares van a ser importante la cantidad de ingesta adecuada, sobre todo en el crecimiento o el desarrollo de los niños. Aquí en las moléculas claves de los procesos metabólicos tenemos tres moléculas principales que pueden experimentar diferentes reacciones según el estado nutricional. El primero es la función de la glucosa 6-fosfato. Lo voy a dejar explicando en esta imagen. La glucosa 6-fosfato. Aquí esta puede tener cuatro destinos posibles, ya sea para síntesis de glucógeno, liberación de la glucosa en la circulación sanguínea, síntesis de ácidos nucleicos o la glucólisis. Después, en la formación de la acetilcoenzima A, tenemos que va a ser más bien cuando las células tienen ATP a un nivel muy bajo, pero con una cantidad de oxígeno suficiente. Aquí, en la entrada del ciclo de Krebs, el acetil va a ser un vehículo para que los grupos de carbonos puedan ingresar al ciclo. Después, en las adaptaciones metabólicas, vamos a tener que la regulación de estas reacciones va a depender tanto del ambiente como los niveles de ATP y oxígeno. Durante este estado, la absorción de nutrientes ingresa a la circulación sanguínea y la glucosa ya se encuentra disponible para la producción de ATP.
En el estado de preabsorción ya habrá finalizado y la absorción de los nutrientes en el tubo digestivo también. Si hay ayuno o inanición, las células empezarán a recurrir a cuerpos citogénicos para la producción de ATP. En el metabolismo durante el estado de absorción, aquí va a haber dos principales metabolismos importantes en estados que son la oxidación de la glucosa para la producción de ATP y el almacenamiento de excesos de moléculas energéticas. Las reacciones de este estado va a ser el 50% de la glucosa absorbe una comida, se oxida para producir ATP. La mayor parte de la glucosa que ingresa en los hepatocitos se convierte en glucógeno. Algunos ácidos grasos o triglicéridos van a sintetizar en el hígado y permanecen en los adipocitos. Aquí captan o se incorporan en el hígado y lo convierten en triglicéridos para su depósito. Aquí en el metabolismo durante el estado de posabsorción, después de 4 horas de la última comida que haya tenido el individuo, ya estará casi completa la absorción de nutrientes y los niveles de glucemia van a empezar a bajar. Aquí la homeostasis en la glucemia es importante para el sistema nervioso y los eritrocitos. ¿Qué son estas? Después, durante el ayuno y la inanición, aquí hay una fuente contenida de aminoácidos para la gluconogénesis que va a poder disminuir la insulina y altos niveles de cortisol, va a reducir la velocidad de la síntesis proteica y promover el catabolismo de las proteínas. Después, en el calor y el balance energético, vamos a tener que esta medición va a ser en los controles basales y se va a llamar o conocer como índice médico basal. También es importante saber que una caloría va a ser la cantidad de energía para aumentar un grado de temperatura a un gramo de agua. También la caloría es una unidad muy pequeña y para contabilizarlo mejor se utiliza la kilocaloría, la cual equivale a 1000 calorías. La hemostasis de la temperatura corporal, aquí entra la temperatura central y la periférica. La central es de las estructuras y se encuentra más profundo que la piel y el tejido subcutáneo. La periférica está en la superficie del cuerpo. Y aquí sí entra la piel y el tejido subcutáneo. En la producción de calor, todo lo que afecte el índice metabólico producirá calor, por ejemplo, el ejercicio, hormonas, sistema nervioso, temperatura, ingesta de comida e inclusive la edad. El mecanismo de transferencia de calor es sobre la forma en que hay pérdida de calor hacia el medio externo con la misma velocidad con la que se generan las reacciones metabólicas, las cuales son la conducción, que es la transferencia de calor entre dos moléculas, la convección, que es la transferencia de calor dentro del movimiento de un fluido, la radiación, que es la transferencia de calor en forma de rayos infrarrojos, la evaporación, que es la conversión de líquido a vapor. Después, en el termostato hipotámico, tenemos que las neuronas van a generar impulsos nerviosos y su frecuencia será dependiente de la temperatura. Serán más frecuentes a mayor temperatura sanguínea y con menor frecuencia esta va a disminuir. En la termorregulación, aquí tenemos que cuando la temperatura central disminuye, los mecanismos ayudan a conservar el calor. Aquí hay un aumento en la producción de calor que actúan como retroalimentación negativa, para que la temperatura central vuelva a sus valores normales. Aquí los termorreceptores de la piel y el hipotálamo van a enviar impulsos nerviosos a los centros de control. Estos van a ser el área peptídica, que es el centro promotor de calor celular, neuroreceptoras del hipotálamo y también células triptópteras del lóbulo anterior de la glándula y la hipófisis. En estos impulsos, junto a la THC, que podemos ver aquí, van a activar varios efectores. Cada uno de estos efectores responde de modo diferente, pero en el mismo objetivo de normalizar la temperatura. Alguno de estos efectores es la vasoconstricción, las hormonas liberadas por la médula suprarrenal, los escalofríos, que son provocados por la contracción de los músculos, y la liberación de las hormonas tiroideas, que aumenta el índice metabólico. En la homeostasis energética y la regulación de la ingesta, aquí tenemos que este subtema menciona principalmente que los países más desarrollados van a ser los que presentan más sobrepeso, y asimismo como el almacenamiento de energía en el cuerpo va a ser el tejido adiposo. También es importante mencionar que cuando se supera el ingreso de energía consumida se va a catabolizar los triglicéridos en tejido adiposo para energía adicional. Esto quiere decir que si un día comemos más de lo que debemos, en nuestro requerimiento calórico, todo el exceso de calorías se van a almacenar como tejido adiposo. Los componentes que van a determinar el gasto de la energía va a ser que el índice metabólico va a constituir un 60%. La actividad física, ya sea voluntaria como involuntaria, va a
a proveer del 30 a 35% del gasto de energía. La termogénesis inducida por el alimento, que va a ser más que nada el gasto de energía para digerir ciertos alimentos, va a representar entre el 5 y el 10%. Después la retroalimentación negativa, aquí esta va a regular tanto el ingreso como egreso de alimentos al no haber receptores que monitoreen el peso, el tamaño, y aquí entra la regulación de la ingesta. ¿Cómo se regula la ingesta? La ingesta se va a regular por señales nerviosas y endocrinas, niveles de nutrientes de la sangre, factores psicológicos y señales de tubo digestivo y la conexión entre algunas partes del cerebro como el hipotálamo y el encéfalo. Dos áreas hipotálmicas que participan en la regulación de la ingesta de alimentos es el núcleo precuato y el núcleo paraventricular. Estos van a tener mucho que ver con lo que sigue, que es la leptina, el neuropéptido y la melancortina. Estas son moléculas clave que ayudan a mantener la homeostasis energética. La leptina es la hormona que regula el apetito. Esta inhibe la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético. Su función va a ser sintetizar y secretar los adipocitos en cuanto los alimentos ya sean procesados en nuestro estómago. El neuropéptido Y, va a responder a síntomas de hambre, ya que al no haber alimento bajan los niveles de insulina y de igual forma también va a bajar la leptina. Las neuronas desde el núcleo precuato se van a proyectar hasta el núcleo paraventricular y van a liberar este neuropéptido Y. La melancortina, esta va a ser la hormona estimuladora que va a estar gracias a la leptina y su función va a ser inhibir la ingesta de alimentos, lo cual hace que nos sintamos satisfechos. En el tema de nutrición, aquí va a haber 6 tipos principales de nutrientes. Estos van a ser el agua, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los minerales y las vitaminas. Aquí los hidratos de carbono, que sean lípidos y proteínas, van a suministrar toda la energía que vaya a ser necesaria para cualquier reacción metabólica o para construcción de tejidos. También aquí algunos minerales y vitaminas van a ser conocidos por ser parte de enzimas que van a catalizar las reacciones metabólicas. Una de las pautas para una alimentación sana va a ser estar consciente de comer variado, tener un peso saludable, alimentos bajos en grasas saturadas, el colesterol, consumir muchos vegetales, frutas y cereales y moderar el consumo de azúcar. Aquí tenemos cuántas kilocalorías tiene un gramo de una proteína, un carbohidrato y un lípido, y como podemos observar, los lípidos tienen más kilocalorías por un gramo. La distribución de las calorías, esta va a ser de 50 a 60% de hidratos de carbono, 30% o menos de lípidos, de 12 a 15% de proteínas, y se puede variar según el requerimiento de la persona. En la siguiente tabla tenemos una tabla de una dieta de 2 personas de 18 años. La de 2000 calorías es de una mujer de 18 años y las 2800 calorías es de un hombre de 18 años. Como podemos ver, incluye todos los alimentos, frutas, verduras, cereales, carnes, lácteos, aceites, solo que en diferentes cantidades, que esto es no prohibir ningún alimento, sino balancear su alimentación. Sobre las vitaminas y los minerales, estas van a ser sustancias inorgánicas naturales y está al 4% del peso de la masa corporal. Tenemos muchísimas y estas van a ser vitales para el cuerpo. También las vitaminas van a ser nutrientes orgánicos que se van a requerir en pequeñas cantidades y estas no proporcionan energía ni sirven para construir estructuras corporales. Aquí casi todas se van a sintetizar en el cuerpo y se deben ingerir a través de los alimentos. Aquí hay dos grupos muy grandes, los liposolubles y las hidrosolubles, que son todas estas. Y eso sería toda mi parte. Muchas gracias.